cómo llega la oportunidad de Netflix. O sea, esto de Colin, ¿qué año fue? 2010. 2010, o sea, estuviste 5 6 años en bares, en escenarios, en fiestas privadas, en eventos privados. Así es. ¿Cuándo empiezas a sentir que empiezas a tener fans? Después de Netflix. Después de Netflix. O sea, incluso antes de Netflix, digo, ya vivías de eso. O sea, ¿cuánto te tardaste, por ejemplo, en llegar a lo que generabas en la agencia, en tu trabajo previo? Que dices, bueno, ya de perdido estoy a ese nivel. Porque no me imagino tanto. que en un principio, pues, te tienes que comprometer económicamente, Sí. ¿no? Decir, No, claro. ajá. Tenemos 5,000, pues 5,000, vámonos. Sí, sí, sí. Así, claro. Por eso dices que sí a todos, o sea, Exactamente. totalmente. Sí, porque te vas de 5,000 en 2,000, 3,000, ya tengo Y la empiezas a hacer tus renta. cálculos de que, oye, ¿cuántos shows de estos necesito para...? Eso nunca lo hice porque soy muy mala para Ya. eso. Entonces yo nada más decía, pues tengo para la renta y tengo para comer. Ya Sí. no sé nada más. Yo sí me acuerdo, o sea, me acuerdo muy cabrón de cuando empecé, porque el YouTube en México va muy de la mano con cómo fue el stand-up en México, o sea, los dos, perdón, el tema de los bloggers, Sí. de los podcasts, pues va muy de la mano a YouTube. YouTube también trajo todos estos formatos acá a México, y yo cuando empecé a hacer videos también más o menos era como 2008, 2009, Sí. y fue por YouTube 100%. Y yo empecé en el 2010, ahí yo estaba estudiando, vivía con mis papás, no había pedo. Y al 2016, que fue cuando yo me graduó, ahí todavía no ganaba nada de eso. Entonces ya estaba en esta disyuntiva de, oye, te aplicas a buscar un trabajo. Yo era programador, siendo programador y tienes que estudiar para los exámenes, para aplicar a empresas de software, o le dedicas a esto. Y hace poquito me topé con esa hoja de hacer mis cálculos de que, oye, pues necesito tantas conferencias, que en ese entonces hacía muchas conferencias en universidades. Yo me acuerdo de ti cuando estabas empezando, que me aparecías en Facebook. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Empecé haciendo, bueno, en ese entonces hacía videos como de crítica social. Exacto, me acuerdo perfecto cuando me salías en el feed. Ajá, ahí todavía no ganaba dinero. No, nadie ganábamos dinero. Sí. Pero veías el camino de, yo sí decía, esto se va a acabar consolidando en México. Y va a pasar o conmigo o con alguien más, pero en Estados Unidos ya pasa, alguien va a tener que llenar el hueco eventualmente acá. se permea. Y el tema de los blogs, a mí se me fue el tren, y con el podcast dije, no, por la chingada que no se me va a ir este tren. Y lo supe. Muy bien. Me fui 100%. Justamente en esa época, en donde te invité, que me vine aquí en pandemia, dije, esto está pasando aquí en México, le vamos a apostar 100% al formato. Y yo en ese entonces abrí una agencia, era director creativo, renuncié a la agencia y me fui 100% a hacer el podcast. ¿Eras director creativo? Yo nunca llegué. Sí. Pues era mi agencia, pues no. Pues sí. Era un poco trampa. Yo nunca llegué. Nunca, o sea, faltaban años para que yo fuera directora creativa porque es muy difícil crecer. Sí, es crecer y escalar es bien complicado. Pero si aprendes un chingo, o sea, a mí también. Un chingo. Muchas de las ideas que acabé aplicando en el podcast se me ocurrieron haciendo pitches con otros clientes. También hay cosas que tú tienes en tu cabeza que suenan bien cabronas y se te ocurren, y una vez ya que se las intentas aplicar a una marca con dinero a otras personas, la cosa cambia completamente y te da una perspectiva mucho más completa de cómo funciona el mundo y que no todo está en este mundo de las ideas, ¿no? A mí me ayudó mucho para tratar mi carrera como marca. Sí. O sea, eso sí lo hice desde el principio y a tratar mi carrera como profesional. O sea, decir, esto es un pedo profesional y tiene que ser así y así y así. O sea, eso me ayudó, esa escuela de publicidad me ayudó muchísimo, trabajar en agencias y ver cómo se mueve el dinero. O sea, lo raro fue que yo ya estaba del otro lado. Entonces ahora me contratan marcas para hacer shows o para hacer cosas así y yo ya hablo con agencias y yo ya sé cómo funciona. Sí. Porque además yo me salí hace 20 años y sigue funcionando igual. Sí, esa dualidad de tener las dos caras de la moneda ayuda un chingo, sí, no, sí. A mí me pasó un poco con los podcasts, en el sentido de que pues me ha tocado estar del otro lado del podcast y sé cuándo me siento incómodo, cuándo no está tan chido, y ese tacto pues te hace abordar el proyecto de una manera que ojalá que, por ejemplo, te estés sintiendo cómoda por tener esa dualidad de perspectivas, ¿no? Estar del lado del cliente como estar del lado del que claro, del que pone el dinero, ¿no? O del que contratan, perdón. O sea, a mí los podcasts, yo no le he entrado porque si no tengo un tema realmente o un formato que yo diga, esto es nuevo y realmente le quiero dedicar porque le dedicas un chingo de tiempo, no le quiero entrar. Pero soy súper fan de los podcasts, de cierto tipo de podcasts. Hay uno que soy fan que se llama Armchair Expert. Ok, no lo conozco. Dax Shepard era actor, ahora ya solo hace podcast y lo hace con Mónica, que es otra que también era actriz. Es el esposo de, ¿cómo se llama la de Frozen? La güerita. La actriz. Kristen Bell. Ok. Ajá, es su esposo. Y él, o sea, lo que me parece increíble de las entrevistas es que si logras que la persona que está enfrente de ti, que está entrevistando, se abra, pero sin chingar,
O sea, porque el chiste de estos güeyes no es... Yo he ido a podcasts donde como que a huevo quieren el clickbait. Sí, sí, sí. Como que a huevo te quieren sacar algo que va a ser un... Sí, que va a ser el headline. Ajá. Y lo que hace él es que se sientan tan cómodos que ellos solitos se abrieron y dijeron algo sin que él realmente se los trata de sacar y siempre elevan a la persona que está enfrente. Sí. O sea, siempre es como, y la introducen como, esta persona, qué buen podcast, qué buena entrevista, puta, qué buen pedo de persona, qué carrera tiene, qué... Y entonces digo, es un arte lograr que alguien que está enfrente de ti se abra en un mundo que está tan ávido de cancelar, de criticar, o sea, que no te dé miedo. O sea, yo a veces voy a podcasts y digo como, ¿ahora qué va a pasar? Vienen los ¿Qué putazos. puta? Me pasa tiro por viaje. Sí, tiro sí, por sí. viaje, me vuelvo viral por algo que sacan de contexto y es como, vamos otra vez. Entonces, para hacer un buen, y yo creo que este podcast lo tiene, o sea, las entrevistas que tú haces y la gente cómo se abre y cómo tú lo llevas como hacia somos seres humanos apasionados de algo, vamos a hablar de eso.